Bueno, primero, por supuesto, agradecer a la Universidad de Talca por la invitación, a Germán, con quien ya hemos tenido varias charlas sobre estos temas desde hace un par de años que venimos trabajando, juntándonos en distintos puntos y compartiendo estas inquietudes. Y les agradezco también a ustedes por poder compartir esta ocasión de discutir de qué se trata el trabajo del arquitecto. Cuando Germán me envía el mail invitándome hace un par de semanas, mencionando que les interesaba escuchar un poco mi experiencia a partir de la relación que había entre campo editorial, academia, investigación, un poco que entra en crisis, porque nunca había estado contando mi propia experiencia, siempre escribo sobre otra gente. Entonces empecé como una especie de psicoanálisis que no sé a dónde va a llegar, todo por culpa tuya. Pero bueno, una de las cosas que me decía Germán era que contara mi experiencia. Y ahí me puse a pensar que era muy difícil contar mi experiencia porque no es una experiencia en primera persona del singular, sino que es una experiencia en primera persona del plural lo que hacemos. Somos un grupo de personas que estamos haciendo cosas y eso aumentaba la responsabilidad de poder contar y sintetizar qué es lo que hacemos. Bueno, nuestro estudio, espacio de trabajo, oficina o no sé qué será, se llama I+P, Investigación más Proyecto. Ese fue el nombre original que formamos con Omar París en 1997. Desde entonces estamos trabajando y la idea era poder incorporar experiencias que estábamos haciendo dentro de la universidad en el área de investigación con el área proyectual. Así como inició esta historia y después se fue sumando muchísima gente y fuimos trabajando de una manera como muy horizontal y en redes con toda la gente que se fue formando con nosotros y que después se fue incorporando al equipo. Va a ser el siguiente. Finalmente, después de estos años de trabajo, armamos como una especie de organigrama para poder explicar qué es lo que hacemos, que son varias cosas que se van superponiendo, que está la investigación y el proyecto en un principio, pero también hablamos del capital humano y de la difusión. Cada una de estas áreas se van solapando y tenemos como ciertas responsabilidades repartidas, pero hay más responsabilidad de algunos que otros en alguna de estas funciones y digamos estas áreas las teníamos como en claro desde el principio y eso que al principio éramos 2 personas trabajando y después se fueron sumando 2 y así sucesivamente. Entonces César Maselli, que era nuestro maestro, decía, sí, I+P, división, investigación. I+P, división, difusión. Dice, todo en una misma habitación está. Y sí, funcionaba todo en mi casa, en la cocina de mi casa se hacían las publicaciones, estaban los tableros, las computadoras, era todo un gran caos. Todo funcionaba en ese momento en un solo espacio. Entre las 2 áreas hablábamos de 2 cuestiones, una que era delinear fundamentos específicos del proyecto arquitectónico y por otro lado poder transferirlos. Pasa a la siguiente. Entonces hablamos que la misión de este espacio es coordinar un proceso abierto para aportar a la comprensión del proyecto de arquitectura. A partir del delineamiento de herramientas, de instrumentos, de fundamentos, pero propios del conocimiento científico de nuestra disciplina. Y transferirlos al medio, siempre desde nuestro rol de arquitectos, docentes e investigadores. ¿Por qué hablábamos de
de un conocimiento científico propio de nuestra disciplina, porque la investigación en arquitectura es algo relativamente reciente. Entonces, cuando comenzamos a presentar proyectos en los organismos de ciencia y tecnología en nuestro país o en hay organismos nacionales, provinciales, nos enfrentábamos a comités evaluadores que eran formados o por ingenieros o por gente de otras disciplinas, que eran los que evaluaban los proyectos, y al principio fue todo un desafío hacer entender cómo desde el proyecto podíamos generar conocimientos, que es el objetivo de la investigación. Y por otro lado, transferirlos al medio, porque observábamos que en la universidad había mucha producción de conocimiento, pero siempre quedaba adentro de la universidad, siempre quedaban las publicaciones adentro de la Secretaría de Investigación, o la muestra que quedaba dentro de la facultad, y no había esta interrelación con el medio. Siguiente. Bueno, entonces voy a comenzar con el área de proyecto, contando un poco qué es lo que hacemos en cada uno de estos espacios. Si bien no somos muy famosos por el área de proyecto, se siguen haciendo cosas, y en realidad elegimos como muy puntualmente cosas que nos interesan, concursos en los que nos queremos presentar, que tengan que ver con los objetivos que tenemos dentro de I+P. Muestro rápidamente dos cositas del último año. Este fue un concurso que era para diseñar las puertas de entrada a la ciudad de Heemskerk, que es una ciudad que está en el sur de la provincia de Córdoba, un área de pampa, de producción lechera. Cumplían los 150 años, y bueno, trabajando con un grupo de artistas plásticos, etcétera, y salió esta cosa que sacamos el segundo premio. Siguiente. Y después, por ejemplo, en este momento se está desarrollando para la ciudad de San Luis, que es una ciudad de 500.000 habitantes, una normativa de ciudad sustentable. Eso para que vos que decías que los profesores de diseño urbano no habían diseñado nada. Bueno, la verdad que hay una intendenta en la ciudad de San Luis con muchas ganas de hacer cosas, muchas ganas de probar cosas raras. Entramos primero en contacto a través de nuestras publicaciones sobre paisaje, y bueno, ahora se está desarrollando esta normativa y varios planes para lugares estratégicos de la ciudad. Siguiente. En el área de investigación, que es donde yo estoy más involucrada, como les decía, la investigación consiste en obtener conocimiento, en superar las fronteras del conocimiento. Acá también tengo que explicar una cosa que no se dijo en el currículum que presentó Carlos, que es como altamente importante. Mi trabajo principal no es ni tanto el editorial, ni tanto lo que hago en la universidad, en la enseñanza, sino que yo soy investigadora de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, de la República Argentina. Esto es un lugar para trabajar muy, muy interesante, que lo formó Bernardo Husey. Bernardo Husey fue uno de los premios Nobel argentinos en el área de medicina. Él en el año 50 decide que tenía que haber ciencia pública. Entonces, que había que haber gente dedicada a la producción del conocimiento científico financiada por el Estado. En este momento hay 5.000 investigadores en todas las áreas, en toda la Argentina, y por año entran aproximadamente 2 arquitectos como investigadores de carrera dentro del sistema. Depende del nivel donde uno esté, porque se va haciendo como justamente una carrera, se va subiendo en un escalafón. Uno va presentando una propuesta de trabajo de 2 años
en el caso mío, se presenta un plan, el consejo lo aprueba y uno desarrolla ese plan y rinde cuentas al final. Entonces, dentro de ese plan, dentro de esta carrera, yo incluyo también todas las actividades que estoy haciendo como parte de producción de ciencia y tecnología para el Estado. Entonces, por eso digo que yo tengo como una mayor responsabilidad dentro de esta área. Siguiente. Una de las cosas, como las que les digo, en las que discuto cuando estoy en este Consejo Nacional, es la necesidad de tener una ciencia o una disciplina científica propia de la arquitectura. Poder tener nuestras propias herramientas y nuestros propios métodos de evaluación de lo que estamos produciendo. Bueno, esta es una diapositiva que les llevé un poco como para provocarlos a los matemáticos, porque los resultados de ellos se miden en papers. Entonces ellos presentan, después de sus investigaciones, envían artículos para que los publiquen, y si es una revista lo más extranjera posible, mejor. Y yo digo, por un lado, en revistas extranjeras no tiene tanto sentido si estamos haciendo trabajo sobre hábitat social, si estamos haciendo cosas de arquitectura latinoamericana. Perdón. Y por otro lado, un paper en arquitectura, bueno, puede ser otra cosa, ¿no? O la publicación, mostrar los resultados de la arquitectura, no necesariamente tienen que estar escritos y en una fórmula matemática, obviamente. Esta es una de las cosas que hacemos, tratar de elaborar nuestras propias herramientas, instrumentos, formas de mostrar la producción arquitectónica. Ahí, por ejemplo, pongo una cita de Von Siepe que dice: en un futuro próximo será posible escribir un doctorado con solo imágenes. Vamos a ver cómo se logra. Siguiente. Algunos de los trabajos que hemos ido realizando siempre dentro del sistema de ciencia y tecnología, es decir, consiguiendo financiamientos de los distintos organismos de ciencia y tecnología. Ahí está la Secretaría de Ciencia y Técnica de las distintas universidades, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica. Básicamente los agruparía en dos paquetes, uno sobre procesos de diseño, creatividad, y ahí también está el trabajo, la exploración sobre fractales y formas arquitectónicas, y otro grupo de trabajos que hemos desarrollado sobre paisaje, la ciudad latinoamericana, la cuadrícula y las normativas. Siempre hemos tratado de cerrar cada uno de estos trabajos mostrándolos de alguna manera, con la consigna de que no nos quedara... Sí. ¿A qué me refiero? ¿Qué son los fractales? Los fractales son fórmulas matemáticas simples que sirven para describir formas complejas. Es una nueva matemática que se consolida a partir de los años 70, 80. El matemático Benoit Mandelbrot es el que consolida esta matemática, si bien dentro de la historia de la matemática ya había habido ciertos descubrimientos que llevaban a eso. Y bueno, era una forma interesante también de ver si en arquitectura se podían producir esas formas complejas con instrucciones muy simples, trasladando, bueno, como sintetizando un poquito el tema. Siguiente. El capital humano, que no es una, digamos, a pesar de que sale la palabra capital, no es un concepto que tiene que ver con el mercado, pero nos gusta más que decir recursos humanos, sino que es una riqueza nuestra el estar trabajando con un equipo de personas y siempre trabajando de una manera fomentando el intercambio, las redes, etcétera. Es decir, que hay toda una forma de trabajar que tenemos, que creemos que forma parte de lo que se hace dentro de I+P, que no es
algo aparte, no es algo que ocurre por casualidad, sino que siempre se está poniendo una intencionalidad en esta forma de trabajo. Siguiente. Bueno, eso es un poco un día ahí en el estudio que entra, sale, circula gente, se suben a la terraza a comer un asado, es como una cosa, bueno, todos tienen la llave, una cosa bastante libre pero muy rica, siempre hay gente que está haciendo cosas diferentes, entonces miran, estamos desarrollando la investigación, otros están con la normativa para la ciudad de San Luis, etcétera. Hay una mezcla de situaciones y como ven, ya no solamente tenemos una habitación, sino que ya tenemos 2 habitaciones, un depósito y una terraza y un patio. O sea que estamos creciendo. No somos como Microsoft, pero bueno, algo siguiente. Dentro de esta idea de trabajo en red, una de las cosas que hemos desarrollado y que también nos ha dado muchísimas satisfacciones son los seminarios, workshops de hipótesis de paisaje. Aquí los hemos desarrollado desde el 2001 en distintas ciudades. Y también la idea era mezclar lo que era la parte teórica de la reflexión sobre el paisaje con la parte proyectual. Por eso teníamos seminarios donde los docentes o los investigadores presentaban ponencias o reflexiones teóricas sobre el tema del paisaje, mientras que en paralelo se desarrolla el workshop, el taller, con estudiantes que venían de muchos países y que se producía como una instancia de intercambio muy grande. Incluso hemos tenido como resultados matrimonios, hijos y todo después de 10 años de hacer el taller así internacionales. Siguiente. Aquí está, bueno, el tema de los fractales se dio también en cursos en distintas ciudades y universidades. En la versión, a ver si tenés la anterior, sí. Bueno, hicimos como 2 versiones porque en ese momento todavía no había en todas las universidades centros de cómputos, entonces teníamos una versión para dictarlo, para generar los fractales con computadora y la otra versión para generar los fractales de manera analógica, así que teníamos como un menú con ese curso. Siguiente. Bueno, muestro algunos, siguiente. Percepción y creatividad, otros cursos que hemos dictado. Siempre estábamos ensayando sobre este tema de, siguiente, de estos talleres intensivos donde se construye el conocimiento a partir de la práctica. Es decir, esta modalidad de trabajo se parte de la experiencia, lo que llamamos el método fenomenológico, para arribar con posterioridad a la teoría de la arquitectura. Un poco todas estas experiencias confluyen en la maestría que estoy coordinando en estos momentos, que es la maestría en diseño de procesos innovativos en la Universidad Católica de Córdoba, donde hemos organizado todas estas asignaturas como módulos intensivos. Ya no es un cursado, digamos, tradicional, sino que todos están organizados a partir de esta experiencia que habíamos tenido de los talleres en general proyectuales, pero también es una maestría como muy interdisciplinaria donde se empieza de nuevo a plantear la pregunta ¿qué es el arquitecto? ¿Qué es el diseñador gráfico? ¿Qué es el diseñador industrial? Que en general son los profesionales que están asistiendo a la maestría. También tenemos ingenieros industriales, ingenieros químicos ahora, y de pronto las fronteras se empiezan a diluir. Tenemos profesores que están dando gestión y organización de emprendimientos que son de administración de empresas, gente de comunicación que hacen cine, el de cultura proyectual es arquitecto, pero también dirige obras de teatro. Es decir, que hay una mezcla
de gentes, de disciplinas muy interesantes dentro de la maestría. Yo creo que está empezando a producir algunos resultados que van a ser positivos en el futuro. Siguiente. Bueno, algunas imágenes, ahí estamos. Siguiente. Esta maestría también, decimos que la maestría en sí misma es un diseño. Las carreras no están dadas, sino que las carreras universitarias no están dadas, sino que también hay que diseñarlas. Y acá hemos tenido una oportunidad increíble de tomar una carrera casi desde sus inicios y poder diseñarla en casi todos sus aspectos. Entonces, por ejemplo, os muestro una de las imágenes, pero tenemos definidos cuáles son las actividades que hay para el maestrando y las actividades del profesor, siempre pensando en este equilibrio entre que el profesor no es el que está allá arriba y los alumnos por acá abajo, sino que es un equipo de trabajo donde todos son co-investigadores. El profesor es un guía porque tiene un poquito más de experiencia, pero tampoco es que no es que esté definiendo hacia dónde se tiene que llegar, sino que cada uno de estos módulos se inicia con preguntas y bueno, y se va determinando a ver hasta dónde se llega. Siguiente. Y dentro del trabajo que hemos estado haciendo este año, dentro de la maestría, comenzamos a vincularnos con otros equipos de investigación que hay dentro de la universidad. Porque así como existen prejuicios sobre lo que hace el arquitecto, que cuando uno le pregunta, yo me subo al taxi y el taxista me pregunta, ¿y usted qué hace? Y yo le digo, soy arquitecta, y el tipo me dice, construye casas. Y no le puedo mostrar tampoco este PowerPoint porque excede. Pero nosotros también tenemos prejuicios sobre las otras disciplinas. Entonces, este espacio que tiene la universidad donde nos juntamos los investigadores de todas las áreas ha sido realmente muy, muy bueno porque ahí comenzamos a ver qué cosas se podían hacer en conjunto. Entonces, bueno, un poco lo que le contaba a Carlos ayer había unos ingenieros agrónomos y yo les propuse, había visto un proyecto de investigación trabajando sobre fibras animales. Y digo, bueno, a ver qué se puede hacer a partir del diseño con estas fibras. Me acerco a los agrónomos dicen que no, que ellos no sabían si trabajar con nosotros porque ellos eran lo natural, nosotros lo artificial, el campo, la ciudad, no sé qué historias. Bueno, al final nos hicimos amigos, decidimos ir a visitarlos a los agrónomos con el grupo de la maestría para ver qué se inventaba en conjunto. Y veníamos los de la maestría riéndonos de los agrónomos, decíamos estos se bajan de la camioneta con los zapatos llenos de barro, o sea, con todos los prejuicios propios de las profesiones. Y llegamos a agronomía y entramos y era un laboratorio de biotecnología donde estaban estos que eran ingenieros genéticos y modificaban la llama, la vicuña y ahí obtenían las fibras animales diseñadas a medida por ellos. Entonces estamos trabajando en un proyecto para ver cómo producir elementos entre los diseñadores industriales y los arquitectos que pueden servir, por ejemplo, para insonorización, utilizando residuos de la cadena de la lana, y ellos también ven cómo pueden modificar genéticamente estos bichos para que la fibra sea más larga, más corta, más gruesa, más brillante, más no sé qué. O sea que lo que está aportando el crítico, la reflexión crítica que está aportando el texto, la parte técnica y la parte perceptual, que son una sola cosa. Esta división por formatos en la que preparamos el material después se refleja en la forma en que se disponen las publicaciones de arquitectura. Nosotros en los últimos números hemos tratado de encontrar algunas herramientas gráficas donde se pueda comenzar a vincular estas cosas. Ya voy a mostrar algunas de las piezas
Y hablamos que hay como distintos niveles de lectura, uno de surfeo y otro de buceo. Un nivel de surfeo para abarcar la superficie y poder avanzar rápidamente sobre el conocimiento, y un nivel de buceo para ir en profundidad que requiere otro tipo de tiempo. Entonces hay distintos modos de acceso. Estos dos modos responden a conceptos que está desarrolla un libro que se llama Los Bárbaros, de Alessandro Barico, que habla de la cultura contemporánea y cómo son los modos de aproximación en la cultura contemporánea. Siguiente. Bueno, entonces para cada obra armamos piezas síntesis que traten de combinar esta cosa técnica con los temas perceptuales, indicando las imágenes, de dónde provienen, qué se ve desde cada punto de vista, y después obviamente las mostramos más grandes, pero para que haya una referencia de la interacción, que no son cosas separadas. Siguiente. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos plantas y vistas y fotos. Pero también hemos inventado toda una serie de referencias bibliográficas que son gráficas. Por ejemplo, en lugar de poner una nota al pie y decir la Ville Savoie de Le Corbusier, preferimos poner una imagen de la Ville Savoie de Le Corbusier porque nuestra publicación está como muy difundida entre los estudiantes. Entonces, preferimos que, más que leer el nombre, que tengan la imagen de esa obra que se está citando. Y eso requiere todo un trabajo de elaboración del material bastante intenso. Siguiente. Otra de las cosas que hacemos cuando vamos pidiendo el material, a veces hay varias idas y vueltas, es que queremos que haya gente en la obra, en las fotos. Esto es bastante difícil, no lo conseguimos siempre porque el arquitecto está acostumbrado a mostrar vacía la obra de arquitectura. A nosotros nos interesa mostrar que la arquitectura se hace para la gente, y por eso tiene que estar presente en las imágenes. Siguiente. Bueno, cosas que ya más o menos dije, el equilibrio entre la teoría y la práctica. Tratamos de buscar textos que sean equilibrados con lo que se está mostrando. Siguiente. Y por ejemplo acá para mostrar estos dos mails, elegí así como rápidamente, pero nos están llegando constantemente mails, tanto de los autores a los que les publicamos las obras como de los suscriptores. Esto para mí fue uno de los hallazgos también más grandes de este trabajo, el feedback que se genera con la gente. Porque yo daba clases en la universidad, pero tenía un grupo de 30 alumnos, etcétera, y ahí sí, uno va como intercambiando cosas. Pero de pronto que te empiecen a llegar un mail donde sí, lo que dijeron ustedes, lo que mostraron, qué sé yo. Entonces decimos que es como haber ampliado la sala, el aula, a un aula que tiene 5.000 personas, porque esa es la tirada de 30 a 60. Y esto es increíble. Por ejemplo, bueno, ahí Francisco Fenili nos agradece, también agradece que el crítico que le hemos elegido para la obra. Esto también es sumamente interesante porque se define el crítico como que es un arquitecto frustrado. Esta es la frase que se suele escuchar. Y nosotros tratamos de elegir a los críticos que sean los más adecuados para cada obra, que puedan descubrir qué es lo que se puede aprender de esa obra, qué es lo que puede servir de inspiración para otros arquitectos, qué es lo que puede enseñar de cada obra. Nuestras críticas son críticas que van en un sentido positivo, que son porque si ya elegimos la obra, si bien una obra puede tener 1000 cosas, pero seguramente tiene cosas para aprender, y esas son las que queremos poner en relieve. Y el otro es un suscriptor que, por ejemplo, está en San Juan de Puerto Rico
lee un artículo y compara lo que está pasando en San Juan de Puerto Rico con Sao Paulo, el espacio público, etc. Entonces siempre hay como una conversación constante. Nosotros tratamos de responder a todos los mails hasta donde podemos, porque la verdad que se aprende muchísimo. Siguiente. Bueno, y otras actividades que hacemos en paralelo. Este fue un concurso donde se presentaron 180 arquitectos de Latinoamérica, que se llamaba El color de la arquitectura latinoamericana. Lo organizamos con uno de nuestros sponsors, que es una empresa de pintura, y acá también hablo de este tema de cómo se financia esto. Se financia en principio por la inversión que hacemos nosotros, que se va recuperando a partir de los suscriptores. En el área de publicaciones hay dos modelos de negocios básicos. Una es pagada por los suscriptores y la otra es pagada por la publicidad. ¿Por qué no trabajamos con el modelo pagado por la publicidad? Porque la publicidad condiciona contenidos. Y tuvimos un caso muy puntual que, por ejemplo, una empresa de carpinterías de aluminio había instalado todas las ventanas del Holiday Inn, entonces quería que publicáramos un Holiday Inn, no sé qué, y a nosotros no. La publicidad, entonces los anunciantes siempre tratan de condicionar y de imponer ciertas cosas, pero por suerte no todos, hay algunos que te dejan como mucha libertad. En general son las empresas como más grandes, que ya no les importa, no les suma esa pequeña cosa. Entonces Tersuave es una empresa de pinturas muy grande que hay en Argentina, y después también nos aporta Holcim, Minetti, que son cementos, y que nos dan como amplia libertad, ni tenemos que rendir cuentas ni nada, pero es como muy puntual. Y por otro lado, tampoco queremos incluir mucha publicidad, porque si no el suscriptor termina comprando páginas de publicidad, y esa no es la idea. Nosotros queremos brindar contenidos. Siguiente. Otras actividades, bueno, tenemos este newsletter que se llama Apuntes Web, que llega como a 15.000 suscriptores. También otra herramienta muy potente de comunicación, y que nos ha servido para hacer algunas acciones puntuales. Por ejemplo, esto se estaba por demoler, que al final la demolieron, pero bueno, en ese momento pudimos detenerlo. Se estaba por demoler la Solana del Mar, una obra de arquitectura moderna en Uruguay, entonces los uruguayos nos avisaron. Ahí comenzamos una campaña de mails, y que hacíamos que les enviaran mails al intendente de Maldonado, que era el responsable por esa área. Bueno, iniciamos la campaña esa, en ese momento se detuvo, pero después tuvimos repercusión un poco en todos los medios del Uruguay, en La Nación, en el diario La Nación de Argentina, etcétera, etcétera. Siguiente. O sea, esas también son oportunidades que te da un medio de comunicación de poder hacer escuchar algunas cosas. Ahora estamos tratando de tener otra demolición de otra obra en Córdoba. Y también, bueno, la incorporación de algunas herramientas dentro de la página nuestra, como un buscador de obras de arquitectura latinoamericana, que lo estamos construyendo de a poquito, es decir, poder brindar algunas herramientas de contenidos dentro, no solamente en formato papel, sino en formato web, que es un formato que también está teniendo su importancia en la actualidad. Siguiente. Bueno, imágenes del buscador, se pueden bajar fotografías de las obras, están disponibles, y una pequeña reseña. Siguiente. Bueno, estas son las... No, son las tapas de todas las publicaciones, un poco una síntesis de la idea nuestra de la heterogeneidad como rasgo de identidad. No es una identidad que ya está construida, la identidad latinoamericana, sino que es algo que estamos construyendo, que esto nos sirve para poner en diálogo las obras, las teorías, la gente que participe en esto es un lugar para construir, no es que exista
ya una identidad latinoamericana y ahora hagamos arquitectura latinoamericana en base a esa identidad. Las tapas son como collage, también con este sentido de lo heterogéneo. Siguiente. Bueno, un poco para sintetizar de qué se trata. Ahí abajo tenemos 26 ediciones, 490 colaboradores, 155 obras de arquitectura, 189 textos críticos, una tirada trimestral de 5.000 ejemplares y un precio por metro cuadrado de $5. Esa es nuestra obra. Siguiente. Y para ir cerrando esto, entonces, bueno, esto de las periferias disciplinares con que habíamos empezado, ¿no? Por las periferias tanto en un sentido de la disciplina, que no estamos construyendo casas como dice el taxista, sino que estamos haciendo otras cosas que no estaban pensadas, que tampoco estaban pensadas cuando cursamos la Facultad de Arquitectura, pero que no las hubiéramos podido hacer si no hubiéramos hecho la Facultad de Arquitectura. Y también una periferia en el sentido de una periferia geográfica, que como veíamos es un área que tiene como muy poca publicación. Hay estas imágenes que se ven como muy claritas, pero dice que 2/3 del planeta no tienen acceso a ningún producto formal de la arquitectura. Y bueno, eso es un problema quizás, pero también es una gran oportunidad. ¿Cómo hacer que esos 2/3 tengan acceso? ¿Cómo podemos hacer para que eso que aparentemente es un problema se convierta en una oportunidad? El 10% de los arquitectos del planeta se dedica al diseño arquitectónico. El 1% de los arquitectos del planeta se dedica al diseño por encargo. ¿Qué hacemos los otros 99? Estamos vivos aquí los 99. Bueno, estamos en estos bordes disciplinares, donde tenemos que empezar a encontrar estas estrategias, ¿no? Para diseñar acciones, para inventarnos productos que todavía no han sido configurados. Hacer casas forma parte del problema conocido de la arquitectura. Pero hay otras zonas indeterminadas de práctica, las zonas no conocidas de la arquitectura. Es la periferia disciplinar donde particularmente nosotros nos movemos, pero también hay otros arquitectos que se mueven haciendo cosas distintas y se desarrolla este trabajo que, como decimos siempre, no se podría hacer si no fuéramos arquitectos. Siguiente. Bueno, muchas gracias.